Hace poco más de un mes publiqué este reel en Instagram mencionando las dos técnicas diferentes que proponen Mauritens y Concepto para lograr este resultado del texto cambiando entre relleno y stroke de una manera súper chévere. Y en ese mismo reel yo menciono que tengo una técnica diferente usando Cavalry en la que no se necesitan ni tantas capas ni expresiones complejas, es mucho más fácil y mucho más rápido de hacer. Así que vamos a ver el tutorial. Ok, para crear este efecto primero necesito un texto. Voy a crear un texto. Yo tengo ya mi preset para que el texto esté centrado. Voy a cambiarle el nombre a Happy Motion y voy a cambiarle también el tipo de fuente. Voy a cambiarle por una que sea más, que tenga más grosor, o puede ser una fuente variable como esta de aquí, Acumin. Y le vamos a cambiar el peso, ¿ok? Y tal vez el ancho, ok. Vamos a darle ahí. Ya tengo la fuente, vamos a hacerlo más grande, hasta ahí por lo menos. ¿Qué necesito hacer aquí? Necesito una forma de hacerle saber a Cavalry que cuando el relleno esté activado, el stroke esté desactivado y viceversa. Cuando este esté activado, el relleno esté desactivado. Para hacerlo vamos a activar los dos. No importa el color por ahora, vamos a dejarlo ahí. Y lo que necesito es primero un comportamiento llamado value, que es el que me permitirá hacer ese cambio. Entonces este value es el que voy a tenerlo aquí con 0 o 1. Cuando sea 0, el relleno va a estar apagado y el stroke va a estar encendido, y cuando sea 1, el relleno estará prendido y el stroke apagado. Pero para eso necesito crear otro comportamiento que se llama number range. Este number range es el que me permitirá generar ese mapeo, es decir, que cuando el relleno tenga el alfa en 100, este valor será 1, o mejor dicho, al revés. Cuando este valor sea 1, el relleno estará en 100. Cuando sea 0, el relleno estará en 0. Y así mismo con el stroke. Cuando sea 1, estará prendido, y cuando sea 0, estará apagado. Pero ya vamos a ver cómo hacer ese cambio para que no interpreten los dos al mismo tiempo. A este de aquí le voy a llamar relleno. A este voy a llamarle switch. Y en este relleno, en la propiedad de valor, que es la que va a conducir este comportamiento, vamos a llevar o vamos a conectar este switch. ¿Ok? Entonces, si yo, voy a seleccionar los dos, si yo en este switch le cambio a 1, acá también cambiará a 1. Y cambio a 0, cambiará a 0. Como son valores entre 1 y 0, aquí en el mínimo y el máximo vamos a dejarle en 0 y el máximo en 1. ¿Y qué es lo que quiero? Que el alfa, vamos a seleccionar el texto, que el alfa en su relleno esté en 100 cuando sea 1 y en 0 cuando esté en 0. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es poner 0 y 100, es decir, tal cual está ahí. Ya tenemos configurado el relleno. Si yo ahora este relleno, esta conexión, la llevo al canal alfa de relleno, vamos a ver que se apagó. ¿Por qué? Porque ahora está en 0. Ahora este switch vamos a ponerlo en 1 y ya está prendido. Prendido, apagado. Ahora vamos a hacer lo mismo con el stroke, pero vamos a cambiar algo. Es decir, simplemente voy a duplicar este number range, le voy a cambiar a stroke. Como ya tiene aplicado, ya está conectado el switch, no tengo que hacer nada. Está en 0 y 1 y está en 0 y 100, está bien. Lo único que tengo que hacer aquí es cambiar el gráfico. Este gráfico está de izquierda a derecha, eso quiere decir que va de 0 a 1. Pero si cambio de posición al revés, va a ir de 1 a 0. Es decir, que tengo que flipearlo de manera horizontal. Listo, ahora nada más tengo que conectar ese stroke, este de aquí, al stroke de acá. Entonces, lo llevamos de aquí hasta el alfa y ya debería estar listo. Si yo vengo y cambio el valor a 1, se prende el relleno y se apaga el stroke. Y si le doy un valor de 0, se apaga el relleno y se activa el stroke. Esto se pudo haber hecho sin el comportamiento de value, pero lo necesitamos para algo importante, que es crear un falloff con los duplicados. Entonces voy a llevar todo esto adentro del texto, simplemente por organización, y este texto vamos a duplicarlo usando la opción de crear duplicador.
Vamos a cambiar la distribución de ese duplicador a lineal y vamos a hacerlo vertical. Podemos cambiar la distancia y la cantidad desde acá, pero yo recomiendo en este caso cambiarle a el modo de tamaño por pasos. ¿Por qué? Porque de esta manera puedo decirle un espacio en específico que quiero tener, por ejemplo, por ahí, y puedo decirle cuántas copias quiero tener y se distribuirán según el espacio que tenga seleccionado. Entonces vamos a dejarlo tal vez en 8 o 9 para que seamos impares. Ok, entonces ya tenemos los duplicados y podemos ver que si uso el switch en todos estará funcionando. 1 relleno, 0 stroke. Entonces este switch o este value me permite crear un falloff. Voy a dejarlo en 1, es decir, voy a dejarlo prendido y vamos a agregar un falloff. Este falloff que no se lo ve ahora es porque está metido acá y está oculto, pero vamos a sacarlo hasta acá. Y aquí tengo el falloff que si yo lo muevo para arriba o para abajo, vemos que ya estamos logrando el efecto. ¿Qué es lo que hace este falloff? El falloff lo que hace es, según el comportamiento que yo tenga, según su resultado final, que en este caso el resultado final es 1, lo que hace este falloff es hacer una transición entre esos valores según el área límite que tengo aquí, porque si yo lo hago más grande, vamos a ver que comprende más espacio. Entonces, 1 es prendido el relleno, entonces está prendiendo aquí, y 0 es el relleno apagado. Y yo puedo moverlo y ya tengo lista esa transición o ese efecto de las capas. Pero si nos damos cuenta, aquí se ve como una opacidad entre uno y otro. Para arreglar eso, lo que podemos hacer es ir al falloff y aquí donde dice probabilidad, darle clic y activarlo. ¿Qué es lo que hace esto de aquí? Va a evitar esa transición entre el 0 y 1 y va a dejar un valor por verdadero o falso. Es decir, o es 0 o es 1, pero no hay intermedios. Por eso no existe esa caída que existe si le quito la probabilidad. Es decir, por aquí debe estar tal vez al 50% de opacidad, o aquí al 25%. Entonces, usando la probabilidad, evitamos eso. Entonces, eso unido a el tamaño del falloff, que ahorita lo tengo de este tamaño, y si estoy entre los dos se van a ver los dos, pero si yo le cambio el tamaño a este falloff de esta manera, ya tengo el efecto que quiero. Este efecto o este falloff solamente va a afectar si es que está en el centro de esta palabra, porque si yo lo muevo hacia la izquierda ya no va a afectar. Es decir, es como que ese punto centro tiene un área circular y si yo me alejo mucho ya no estoy aplicando el efecto. Entonces lo ideal es dejarlo en el centro. Entonces voy a dejarlo aquí en 0 en X y el único que voy a mover es Y. Y listo, ya tengo el efecto. También podría crearle un oscilador en la propiedad de Y, posición en Y. Y ahora si le doy play vamos a tener esto. Se ve todo desordenado porque el oscilador que acabo de crear tiene un stagger incluido. Esto me da un efecto de escalonado que en este caso no quiero, entonces lo voy a dejar en 0. Y ahora ya el efecto se ve mejor, pero está muy rápido, entonces vamos a cambiarle la velocidad. Ahora está en una frecuencia de 5 veces por segundo, vamos a dejarle en 0.5 veces por segundo. Y ya se ve mucho mejor. No está bajando del todo hasta acá, entonces vamos a cambiar el máximo y el mínimo. Podemos ponerle aquí un poco más, por ahí. Y este lo voy a pegar acá y dejarlo en positivo. Y ya tengo el efecto listo. El color voy a dejarle, para cambiar el color tengo que seleccionar el texto original. Y aquí en relleno le cambio el relleno. O puedo darle simplemente clic a un color, en este caso a mi paleta de color. Voy a dejarle a ese color. Y el stroke también lo puedo cambiar. En este caso no le puedo dar clic y cambiarlo. Tengo que arrastrar el color. Lo arrastro y ya tengo color de relleno, color de stroke. Ya está perfecto. Una vez que ya tengo esto, este setup listo, ya puedo simplemente cambiar el texto si quiero. Puedo ir a la propiedad del texto y en lugar de Happy Motion ponerle, por ejemplo, Workshop, porque próximamente vamos a tener un workshop de Cavalry. Y como es Cavalry, puedo hacer una segunda línea que diga Cavalry, o mejor, no voy a hacer una segunda línea. Lo que voy a hacer es crear otro texto como duplicado para que
se intercala aquí la palabra workshop y cavalry. Entonces, en lugar de tener un texto aquí, lo que voy a hacer es clic derecho, crear un arreglo de string o cadena de texto. Voy acá al string o cadena de texto y voy a crear una nueva palabra que se va a llamar cavalry. ¿Okay? Voy a ponerle arriba cavalry y abajo workshop y ya con eso tengo lista mi animación perfecta para compartir en redes sociales. Y también si quiero puedo cambiar las características de este texto. Por ejemplo, recordemos que aquí yo le cambié el grosor. Puedo cambiarle el grosor, subirle. Puedo aplicar también un oscilador aquí a esta propiedad que es el peso. Nuevamente vamos a tener eso porque se ve muy rápido, pero podemos cambiarle aquí el stagger si no quiero que se vea así. Puedo subirle un poquito tal vez al stagger, pero vamos a cambiarle la velocidad 0.5. Bueno, 0.5 tal vez es muy poco. Vamos a cambiarle a 1 y vamos a cambiarle más el stagger. No quiero que sea tanto, no quiero que sea menos 900 y 900. Vamos a decirle 500. No, 900 sí está bien en el máximo, pero el peso no puede ir hasta menos de 0. Entonces vamos a subirle tal vez a 300. Y así no se va a ver tan finito y ya se ve mucho mejor la animación. Y otra propiedad a la que podemos modificar también es el slant. Voy a dejarlo en lo máximo que es 12. Vemos que todas están inclinadas, pero si quiero que solo algunas estén inclinadas, otros un poco más inclinadas, otras no, puedo, en lugar de usar un oscilador, usar un comportamiento de random que me va a generar valores aleatorios. Y ahora ya vemos cómo algunos están inclinados, otros un poco más inclinados, otros están completamente rectos. Y eso es porque el random me está generando valores entre 0 y 12. Si no me gusta exactamente cómo se está viendo ahora, cuáles están inclinados y cuáles no, puedo cambiar estas propiedades o puedo cambiar el seed para que se vean diferentes algunos, que es como darle más variedad a esto. Y de esa manera podemos crear algo más dinámico dentro de Cavalry que una manera tradicional como se lo puede hacer en After Effects. Estoy preparando mi primer workshop online de animación procedural con Cavalry y si te interesa aprender esto y mucho más, puedes unirte a la lista de espera en happymotion.tv/Cavalry y ser de los primeros en enterarse cuando tenga toda la información. Únete a mi Patreon y aprende Motion Graphics como un pro.